simplemente daros las gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre el rey David. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de lo que hemos visto hasta ahora, muy breve, pero para que cojamos un poco el hilo. Habíamos hablado en la última clase del rey Saúl. El rey Saúl es el primer rey de Israel, antes que David. ¿Qué le pasó al rey Saúl? El rey Saúl cometió dos pecados. Uno fue la falta de confianza en el Señor. El rey Saúl de repente se encuentra creo que eran 3.000 filisteos enfrente, que eran todos unos pedazos de bestias, y entonces, pues claro, se muere de miedo, él con todo su ejército, y manda a llamar al profeta Samuel. Y el profeta Samuel, sabéis que el profeta es aquel que habla en nombre del Señor, pues el profeta Samuel le manda un recado y le dice que no se preocupe, y que se espere a que llegue él para ofrecer un sacrificio al Señor. Saúl ve que vienen los filisteos y que todo su ejército empieza a abandonar. Y entonces a él le entra el pánico, no espera a Samuel y lo que hace es ofrecer el sacrificio por sí mismo. Hasta aquí es entendible, ¿no? O sea, imaginaos a 3.000 pedazos de bestias que te quieren matar, a tu ejército que te empieza a abandonar, que te quedas solo, es entendible. Llega Samuel y le pregunta qué ha hecho. Y entonces aquí viene el problema que vamos a ver en comparación con el rey David. Cuando llega Samuel, en vez de decir, pues, o sea, algo muy humano como lo siento, pues tuve miedo y como no venías, pues decidí, pues cometí un error, no confié en el Señor, lo que hace es empezar a echarle todas las culpas a Samuel. Claro, por tu culpa, como tú no has venido, pues ¿qué iba a hacer? Pues ta. Ese fue el primer pecado que cometió. Y el segundo pecado que cometió fue la desobediencia, que es siempre la falta de confianza en el Señor, por supuesto, lleva a la desobediencia. El Señor le había dicho que cuando conquistara a Amalek, que todo aquello conquistado se lo ofreciera a él. ¿Qué hace Saúl? Saúl lo que hace es que se queda con lo mejor de la conquista, pues ve, yo qué sé, las vacas, las cabras, el tal, y dice, ¿para qué voy a ofrecer esto al Señor? Me lo quedo yo. Y cuando el Señor se le acerca, bueno, cuando llega Samuel otra vez y le dice que qué ha hecho, pues Saúl le dice que cómo iba a ofrecer lo mejor al Señor, que se lo iba a ofrecer, pero vamos, sin ofrecérselo. Y entonces le empieza otra vez pues a echar las culpas a los que, en fin, a todo el mundo. Este era el rey Saúl. ¿Qué pasa con el rey Saúl? Que Dios le dice que no va a continuar la dinastía a través de él. Y esto es algo muy actual, porque no es tanto, y lo vamos a ver ahora con David, el pecado la falta de confianza en Dios y la desobediencia, que ya está bien porque Dios no puede actuar a través de nosotros si no confiamos en Él y si hacemos nuestra voluntad en vez de la suya, sino no es tanto eso que bueno, cualquiera de los que estáis aquí, ¿no? Pues si tenéis alguien que trabaja para vosotros, pues si no confía en vosotros y si hace su santa voluntad, es muy difícil llevar a alguien, ¿no? Pero no es tanto eso como el no querer reconocer Saúl su pecado, echar las culpas a los demás, no abrir el corazón. Aquí está toda la clave, en el corazón. Total, que ahora ya vamos a pasar, para que nos dé tiempo, ya con la historia del rey David, pero con esta pequeña introducción. Como sabéis, bueno, tenemos, estos son 2 minutos, pero para que os situéis, el Antiguo Testamento se divide en libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Dentro de los libros históricos tenemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros hemos empezado este curso con el libro de Josué, año 1200 a.C., en el que se narra la conquista de la tierra prometida. En el año 1100, ya una vez que se ha conquistado la tierra y se ha dividido entre las distintas tribus, el Señor empieza a nombrar una serie de jueces para
para que vayan solucionando los conflictos que van surgiendo. Eso es en el año 1100. Y en el año 1025 es cuando Saúl es nombrado rey de Israel, primer rey de Israel. Vemos cómo estamos pasando de un régimen de liderazgo ocasional, o sea, de los jueces, ya a un Estado organizado con una monarquía hereditaria según el modelo de los reinos vecinos. Bueno, vamos a ver cómo David va a reinar con todas las tribus unidas, que son 12 y que forman, bueno, están aquí y forman, esto va a ser el reino de David. Su hijo Salomón, que lo veremos en la próxima clase, reinará también con las tribus, con las dos casas, las tribus o las dos casas unidas. Tenemos dos casas aquí, la casa de Judá y la casa de Israel. Las tribus se van a ir agrupando en estas dos casas. Ya después de Salomón, ya se divide el reino para siempre. Eso ya lo veremos, pero es para irnos poniendo un poco en situación. Bueno, pues aquí estamos pasando a este Estado organizado y que, como habíamos dicho, el primer rey es Saúl y que la dinastía no va a continuar a través de su casa. Vimos en la clase pasada, vimos la batalla, bueno, os dije que os la leyerais, de David sobre Goliat. Simplemente, como esto ya lo vimos, pero quiero también hacer un pequeño comentario. Goliat era también un filisteo, entonces estamos viendo la forma de luchar de una persona que no confía en el Señor, como era el rey Saúl, que intenta hacer todo por sus propios medios, frente a David, que se enfrenta él solo a este filisteo, que era un hombre de guerra enorme, que cuando vio aparecer al pobre David, que era un pastorcito, pues se tronchó de risa. Bueno, pues sabéis cómo le vence, pero le vence en nombre del Señor omnipotente. Así es como David va a vencer a Goliat, con esas piedras que, como dijimos en la clase anterior, pues cuáles son las piedras las piedras, en fin, las de David no, las nuestras, para vencer a ese Goliat. La Biblia siempre, por supuesto. La Eucaristía, la palabra, la confesión. ¿Qué me falta? Eso, el ayuno y el rosario. Bueno, pues esas serían nuestras piedras hoy para ir venciendo a todos estos Goliats, que con esas 5 piedras pues se caen todos redondos como este. Por aquí también voy a pasar rápido, luego la Biblia nos va contando cómo ya muere Saúl. Vamos a ver, en un principio el profeta Samuel había ungido a David en Belén, le había ungido como rey de Israel. Después es ungido en Hebrón como rey de la casa de Judá. En realidad ya había sido ungido como rey de Israel. El acto de Hebrón es algo como más político, pero durante una temporada David solo va a reinar en las tribus del sur, en la casa de Judá, y no será hasta que muera Saúl, hasta que a David le nombren rey de todo Israel. Y yo creo que más o menos nos habíamos quedado aquí. 40 años tenía, bueno, en la siguiente diapositiva, pero 40 años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero ya el Señor le había anunciado a su padre que la dinastía no continuaría en su casa. Comenzó a reinar en Israel, reinó durante 2 años. En ese tiempo David reinaba en la casa de Judá y David permaneció en Hebrón 7 años y 6 meses reinando sobre la casa de Judá. El reinado de David total va a ser de 40 años y como ya hemos dicho, pues una vez que muere el hijo de Saúl, pues ya David es ungido en Hebrón también como rey de la casa de Israel y reina sobre toda la tierra. ¿Qué es lo primero que hace David? Pues lo primero que hace David como rey de Israel es buscar una ciudad
que va a ser la capital del reino. Claro, no convenía ni que fuera una ciudad de la casa de Judá, o sea, del sur, ni convenía que fuera una ciudad de la casa de Israel, del norte, sino que convenía que fuera una ciudad que no fuera de... Y está la ciudad de Jerusalén. Jerusalén no había sido conquistada, en ella habitaban los jebuseos y no había sido conquistada pues, porque no habían podido conquistarla. Nos cuenta la Biblia que el rey con todos sus hombres se encaminaron a Jerusalén. David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Bueno, pues ya tenemos conquistada la ciudad de Jerusalén y decíamos algo que en su día fue muy interesante porque la Biblia nos dice que David había dicho: todo el que quiera matar al jebuseo que pase por el canal. El jebuseo es el habitante de Jerusalén y, como nos ocurre tantas veces con el Antiguo Testamento, no entendemos qué quiere decir que para matar al jebuseo, es decir, para conquistar Jerusalén, haya que pasar por el canal. Pues en el siglo XIX, con las excavaciones que se hicieron, vieron que había unos canales que pasaban por debajo de la muralla y fuera de esa muralla es donde se encontraba la fuente. Por lo cual David sabía que los jebuseos tenían que pasar por esos canales, salir fuera de la ciudad para coger agua. Y por eso dice en la Biblia que quien quiera matar al jebuseo que pase por los canales. Y así es como pasamos a entender lo que quería decir el Antiguo Testamento. Por eso muchas veces no entendemos, pero porque no conocemos lo suficiente. Bueno, pues ya tenemos la capital política. Ya tenemos la capital política, ya tenemos un reino que está formado por todas las tribus, ya tenemos un rey que es David, ya tenemos una capital política que David ha conquistado y ahora es importante, como David es un rey que ha sido ungido por el profeta Samuel, es un rey que ha sido puesto ahí por Dios, pues ahora es muy importante que no solo sea la capital política, sino que sea también la capital religiosa. ¿Y cómo se consigue esto? Pues trasladando el Arca de la Alianza. Trasladando el Arca de la Alianza para que no solo sea la capital política, sino también religiosa. Y fijaos, os voy a leer un fragmento, os voy a leer unos versículos del capítulo. Estamos a todo esto en los libros de Samuel, hemos estado viendo Samuel 1 y ahora estamos viendo Samuel 2, pero vamos intercambiando también un poco. La historia de David está narrada en estos libros de Samuel. Y nos cuenta la Biblia, dice, David iba, vamos a ver, David va esto es un momento muy importante, el traslado del Arca de la Alianza a la capital, porque David se sabe ungido por el Señor. David tiene un corazón según el Señor. David es un rey que quiere, aunque luego no lo parezca, pero lo vamos a ver, trabajar, cumplir la voluntad del Señor. Entonces, el momento más emocionante en la vida de David no es solo cuando conquista la ciudad de Jerusalén, sino cuando lleva al mismísimo Señor a habitar en la ciudad de Jerusalén, que es el traslado del arca. Dice la Biblia que David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor entre gritos de júbilo y sonar de trompetas. Cuando el arca del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, Mical es la primera esposa del rey David, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y danzando ante el Señor y lo despreció en su corazón. Aquí está el problema de lo que vamos a ver qué pasa a continuación. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Fijaos que todavía no hay templo en Jerusalén. El templo lo va a construir su hijo Salomón.
David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Cuando volvía David para bendecir su casa, salió a su encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo: «Qué honorable ha estado hoy el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas de sus servidores, como se desnuda un cualquiera». Respondió David a Mical: «He danzado delante del Señor, que me ha elegido y me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, constituyéndome príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y delante del Señor seguiré danzando. Estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía ante tus ojos, pero seré más honrado por los criados a los que te refieres». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Fijaos cómo la Biblia habla de esta esterilidad por no abrir el corazón al Señor. Mical no tuvo hijos hasta que murió. Y fijaos cómo aquí eso que el Señor ya le había dicho al rey Saúl, que la descendencia ya no seguiría a través de su casa, aquí ya se cumple definitivamente, porque queda la sentencia ya definitivamente, que es definitiva. Mical ya no va a tener hijos. Es verdad que David va a tener muchos hijos que se van a disputar el trono, pero ninguno de la descendencia de Saúl. Se acabó Saúl. Bueno, pues como hemos dicho, al trasladar el arca desde Balá, que era una aldea fronteriza con los filisteos, hasta Jerusalén, David lo que le confiere a esta ciudad es la categoría de capital religiosa. Y a partir de ahora esta ciudad va a ser bendecida por el Señor. Esto es muy importante también en nuestra vida, porque lo que hace David es que una vez que ha sido ungido por el Señor, igual que nosotros hemos sido ungidos por el Señor en el bautismo, lo que hace es llevar al Señor a su casa y ponerlo en medio de su casa, como el rey de su casa. Bueno, pues fijaos, os voy a leer, antes de seguir, os voy a leer un salmo, que es el Salmo 132, se le atribuye a David, y fijaos ahora cuando os lo lea, qué distinto es cuando estás en la iglesia y a lo mejor no conoces mucho el Antiguo Testamento y te leen este salmo y no entiendes nada. Aprender a leer los salmos con el corazón de Dios. A David se le atribuye este salmo, ahora este salmo que os voy a leer lo ponemos en situación. David está emocionado, David está llevando a su Señor, al amor de sus amores, a lo más valioso, lo está introduciendo en esa capital que acaba de conquistar para él, para que sea él el que reine a través de su siervo David. Y, por supuesto, este salmo lo va a rezar Jesucristo más tarde, por lo cual no solo hay que rezar los salmos con el corazón de David en aquel momento, conociendo lo que ocurría, sino además pensando que este salmo ha sido rezado por el Señor. Jesucristo, hijo de David, es lo primero que nos cuenta Mateo en su Evangelio. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fijaos, acuérdate, Señor, de David, de todos sus desvelos, todos los desvelos que acaba de pasar ahora para llevar el arca de la alianza, que si os leéis la Biblia, bueno, pues es toda una odisea y que ahora no da tiempo, pero yo he prometido dar una clase solo del arca de la alianza. Acuérdate, Señor, de David, de todos sus desvelos, del juramento que hizo al Señor, de su voto al fuerte de Jacob.
No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi reposo, no daré sueño a mis ojos, ni sosiego a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Hemos oído que estaba en Éfrata, la hemos encontrado en los campos de Yar, se refiere al arca de la alianza. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, hacia el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles canten jubilosos. Por amor a David, tu siervo, no rechaces el rostro de tu ungido. El Señor juró a David una promesa firme de la que no se retractará. Un fruto de tus entrañas pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardasen mi alianza y los preceptos que les enseñé, también sus hijos para siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, la ha preferido como su morada. Este es el lugar de mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la prefiero. Bendeciré con abundancia sus provisiones, saciaré de pan a sus pobres, vestiré a sus sacerdotes de salvación y sus fieles entonarán cantos de júbilo. Allí haré germinar el vigor de David, prepararé una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él brillará la corona. Bueno, por supuesto, el Arca de la Alianza es una prefiguración de la Virgen María, que va a ser la reina, la reina de la capital del reino. El Arca de la Alianza prefigura a la Virgen María, prefigura también el sagrario, por supuesto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, y esto lo digo, pero como hoy hay personas nuevas, pues me muero si no lo vuelvo a decir, porque en el fondo, aunque no haya personas nuevas, lo digo en todas las clases, porque esto es muy importante, es que cada vez que leemos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de la Virgen María, habla de la Eucaristía. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento y en sus páginas no vemos a Cristo, no leemos su fragancia, no nos palpita el corazón, es que lo estamos leyendo mal, es que no lo hemos entendido. O sea, muchas veces cuando nos acercamos y es que esto no lo entiendo, es que este Dios que quiere que la gente se muera, bueno, es que no hemos entendido nada. Entonces lo mejor es bajar la cabeza, ser humilde y decir no he entendido nada. Pero eso ya es un paso, decir no he entendido nada, pero yo sé que esto, aunque no lo entienda, me está hablando de Cristo. Me está hablando del Mesías, me está hablando de la Virgen María, me está hablando de la Eucaristía, me está hablando de todo aquello que Jesucristo va a llevar a su plenitud, me está hablando del amor de Dios. Esto ya es un primer paso para acercarnos a la Biblia. Un segundo paso es ir a clases de Biblia, claro, por supuesto. Bueno, pues hay un comentario de San Máximo de Turín muy bonito que dice que el profeta David danzó ante el arca. Pero ¿qué es el arca si no habláramos de Santa María? Y hace una comparación entre el arca y Santa María que yo, he querido plasmar ahí porque creo que pues es una forma muy bonita también para ver cómo al final, pues eso, toda la Biblia no son como secciones aparte, departamentos aparte, es que todo es uno, todo nos habla de Dios y depende la página que abras, pues las pinceladas serán distintas. Dice, pues el arca encerraba las tablas del testamento. Sabéis que el arca tenía un parte del maná, una muestra del maná, tenía las tablas de la ley y tenía la vara de Aarón. Por supuesto, por eso era la presencia, prefiguraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice, el arca encerraba las tablas del testamento, María gestaba al heredero del testamento.
El arca llevaba la ley, María el Evangelio. El arca portaba la voz de Dios, María el Verbo. El arca brillaba por dentro y por fuera con el resplandor del oro. María brillaba por dentro y por fuera con el resplandor de la virginidad. El arca estaba adornada con oro terrenal, María con oro celestial. ¿Cómo cambia, verdad, cuando nos acercamos a la Biblia y vemos todo el traslado del arca? En el traslado del arca vemos a la Virgen María. ¿No os parece que cambia muchísimo la forma de leer y de acercarnos? Así es como Dios va transformando nuestros corazones. Dios va transformando nuestros corazones a través de la liturgia. Eso es lo más importante, la liturgia de la Iglesia. Y dentro de la liturgia de la Iglesia, la Eucaristía. Por eso yo sé que todos los que estáis aquí, o casi todos, como esto lo habéis entendido, pues comprendéis la importancia de la misa. No digo ya de los domingos, por supuesto, digo la de todos los días. Pues si además nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, la rezamos y la meditamos, esto hará que nosotros a lo largo del día y sobre todo en la liturgia, pues dejemos que Dios vaya conformando nuestro corazón con el suyo. Ya tenemos el arca en la ciudad de Jerusalén, y ahora vamos a pasar a la profecía dinástica del profeta Natán. Natán es un profeta de la corte. Aquí ahora empiezan los profetas de la corte, porque hasta ahora no había corte. Entonces, ahora con la corte surgen los profetas. Como profeta habla en nombre de Dios, como ya hemos dicho antes, pero habla en nombre de Dios también cuando se tiene que oponer a los planes del rey. Como hoy en día, sabéis que todos nosotros hemos sido ungidos como profetas, sacerdotes y reyes en el bautismo, ¿no? Participamos del reino de Cristo, somos profetas y tenemos todos el sacerdocio bautismal. Bueno, pues como profetas hablamos en nombre de Dios. Claro, es muy difícil hablar en nombre de Dios si no conocemos la Biblia, pero en teoría nosotros Dios nos ha dado la potestad a través del bautismo y la confirmación de poder hablar en su nombre. Por eso cuando nos acercamos a una persona de oración, pues muchas veces decimos, es que ha leído mi alma. Es que claro, es que una persona que reza, Dios le da va afinando el alma y le da, bueno, pues el poder hablar en su nombre. La profecía de Natán se va a concretar ahora dentro de la función específica del templo. Y esto es algo muy importante. Vamos a ver, ¿en qué consiste la historia de la salvación? La historia de la salvación consiste en que Dios irrumpe en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para sacar a un pueblo por puro amor, sacarle de todas esas costumbres paganas, idolátricas, para ir revelando poco a poco su plan de salvación, y que cuando venga su Hijo Jesucristo, pues haya alguien que le pueda recibir. En eso consiste la historia de la salvación. Por eso toda la historia de la salvación es una revelación del plan de salvación de Dios. Es una revelación del plan de salvación de Dios. ¿Cómo eran los templos antiguamente? Pues los templos eran unos edificios, ya fueran egipcios, ya fueran asirios, ya fueran babilónicos, ya fueran lo que fueran, eran unos edificios que contenían a los dioses. Entonces, una de las cosas que el profeta Natán, en nombre de Dios, va a empezar a explicar a su pueblo, es que el templo de los hijos de Dios, el templo del pueblo de Israel, no es un sitio donde se encierre al Dios y se cierre la puerta, porque Dios no se va a quedar, o sea, Dios no se va a quedar encerrado en un templo, ni en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un signo de su presencia, pero los templos de piedra no encierran a Dios. Dios está presente en toda la vida de su pueblo, en nuestras vidas. Bueno, y ya en la nuestra ni os cuento que somos templo y sagrario del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Pero Dios es un Dios que acompaña
acompaña a su pueblo, que no tiene que estar encerrado en un templo. Si Dios asiente que le construyan un templo, que lo hará más adelante con Salomón, es por nosotros, para que nosotros tengamos un lugar donde ir a tener donde ofrecerle sacrificios. Pero él no se limita a estar en un templo como los dioses paganos. Bueno, pues en la profecía de Natán se señala que más que el templo es la dinastía. Es que esto es importantísimo, a ver si yo me sé explicar, porque cuando empiezo a coger todo esto y me empiezo a dar cuenta de toda la importancia, digo, ay, qué horror, que con lo mal que me explico me estarán entendiendo. O sea, lo importante aquí no es el templo, o sea, lo importante es la dinastía de David. Eso es lo importante. La dinastía de David va a ser el signo de presencia y de protección divina, y va a ser constituida desde este primer momento por querer de Dios. De ahí que va a haber un juego entre las palabras casa de Dios, que es el templo, y casa de David, que es la dinastía. Dice el Señor, a través de Samuel: cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, descansar con tus padres es que estés en la tumba, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Jesucristo, hijo de David. ¿Sabéis que el judío ya sabía lo que significaba ser el Mesías? El hijo de David. O sea, con Abraham, o sea, Dios irrumpe en la historia con Abraham y le llama a salir de su casa, de su patria, de su tierra, y le va llevando al hombre aquí, y sella una alianza con él, con un pueblo que va a formar, y ahora la sella con David, que es con una dinastía de la que nacerá el Mesías y que reinará eternamente. Dice, él edificará una casa en honor de mi nombre, es decir, un reino. Y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si algo hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes humanos. Pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien alejé de tu presencia. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia, y tu trono será firme también para siempre. Natán comunicó a David todas estas palabras y esta visión. ¿Os dais cuenta lo importante que es esto? Que Dios no juega a las muñecas. O sea, esto es de verdad, que es que sella una alianza con David y le dice que de su casa, de su dinastía, de su linaje, saldrá el futuro Mesías. Fijaros también, acordaos de las palabras del ángel cuando se presenta a María y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. ¿Veis cómo en María, cuando se le aparece el ángel, lo que está María dando a luz es todo el Antiguo Testamento? El verbo, la palabra, se está haciendo carne, pero se está haciendo carne, todas las promesas se están haciendo carne. Toda la palabra del Señor durante todos estos siglos se está haciendo carne. Bueno, pues fijaros cómo dice... y esto es importante. Vamos a ver, todavía no tenemos una filiación natural, que esa la tendremos con Cristo, ¿no? Pero sí tenemos una estrecha relación entre Dios y el monarca, de forma que ya vemos aquí que el monarca va a reinar en nombre de Dios totalmente unido a Dios. Este es el rey, esto es la dinastía de la casa de David. Esta es la alianza, una promesa de no abandonar nunca, a pesar del pecado del hombre, a este reinado, de que Dios va a reinar en la tierra a través de la casa de David. También le dice
que va a ser castigado cuando sea necesario, pero que el castigo no va a ser definitivo. Es decir, que no va a haber ya supresión de la descendencia como ocurrió con Saúl, ni destronamiento irreversible, que va a prevalecer siempre el amor de Dios, haga lo que haga el hombre. Y con lo que digo siempre, estamos viendo la historia del rey David, pero la historia del rey David es la historia de nuestras vidas. Y esta alianza no solo la ha sellado Dios con nosotros, o sea, con David, sino que la ha sellado con cada uno de nosotros y la ha ratificado con la sangre de su mismísimo Hijo. La vida de David es la nuestra, no hay nada distinto. O sea, toda esa historia está escrita para nosotros, para nuestra salvación. Bueno, tenemos un reino que está formado por, aquí delante hay sitios si queréis, tenemos un reino que está formado por todas las tribus, o sea, es todo perfecto. Tenemos una ciudad que ha sido conquistada, que no era ni de la casa ni de las tribus del norte, para que no se peleasen, ni de las tribus del sur. Tenemos profetas, David ha construido ya su palacio. Tenemos el Arca de la Alianza en Jerusalén, que es la capital política y religiosa. O sea, todo va de cine. Y ahora, como siempre, a pecar. Ahora a pecar, porque es lo que hacemos siempre. Dios nos da todo, está todo perfecto, y ahora a pecar. Bueno, ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Vamos a ver. Sucedió una tarde que David, al levantarse de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio real y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita. David envió a unos para que se la trajesen y cuando llegó durmió con ella. La mujer quedó embarazada. Fijaros, David, a pesar de que ha recibido todo de Dios como nosotros en el bautismo, sucumbe ante la tentación y comete los dos pecados más graves, los únicos pecados de todo el Antiguo Testamento, pero no solo que los dos únicos pecados que eran castigados con la muerte, pero no solo en el pueblo de Dios, sino también en los reinos vecinos. O sea, podías hacer lo que te diera la gana, menos asesinar a alguien y menos cometer adulterio. Podías hacer lo demás lo que quisieras. Bueno, pues David, ese hombre según el corazón de Dios, comete los dos pecados más graves que podía cometer. Comete adulterio porque se acuesta con una mujer casada, comete asesinato porque, fijaos, vamos mucho peor que Saúl. Saúl era un angelito. O sea, por eso yo quería hacer la comparación al principio, porque, hombre, todos entendemos que se te vienen 3000 filisteos y que te mueres de miedo y que haces lo que sea, y todos entendemos que bueno, pues que uno muchas veces no termina de consagrar las cosas al Señor y se las apropia. Todo eso es comprensible. Saúl era un angelito a comparación de este. O sea, vamos a ver, para que lo entendamos bien. O sea, no solo comete adulterio acostándose con Betsabé, que era la mujer de Urías. No solo eso, sino que es que Urías era su hombre de confianza. ¿Y qué pasa? Que Urías viene de la guerra y le dice a Urías 2 veces que vaya a su casa a lavarse los pies, que es un eufemismo de vete a tu casa, descansa y ten relaciones con... No, o sea, no le dijo vete a lavarte los pies, dice la Biblia, le dijo que se fuera dos veces para lavarse los pies, que es para que vaya a su casa para que tenga relaciones con su mujer. O sea, ¿cuál era la táctica de David? Un cobarde.
no solo, o sea, después de haberse acostado con Betsabé, de haberle dejado embarazada, mandar a su fiel hombre de confianza a su casa para que se acostase con Betsabé y que pensase que el hijo era suyo. ¿Qué pasa? Que este hombre tan fiel no va a su casa, porque él está siempre junto a su Señor. Y como David ve que no puede quitárselo de encima porque es un siervo fiel y que está siempre a las órdenes de su Señor, manda que lo lleven a la guerra y que le pongan en la primera fila de todas, o sea, asesinato, porque sabe perfectamente que ahí va a morir. Y muere, claro. O sea, vamos fatal, fatal. Bueno, pues dice la Biblia que pasado el tiempo de luto, David mandó traer a Betsabé a su casa y la hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo. Pero fijaros lo que añade la Biblia. Porque, claro, todo esto es vivir en la mentira. Pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Bueno, pues todo parecía transcurrir con normalidad. Betsabé llega a palacio, David le hace su esposa, Betsabé da a luz un hijo, David no tiene la conciencia tranquila y todo esto que había hecho desagradó al Señor. Y aquí viene Natán, el profeta, y le cuenta a David una historia. Y le cuenta la siguiente historia. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado. Crecía junto a él y con sus hijos, comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para honrar al recién llegado. Así que robó la corderilla al hombre pobre y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte. David acaba de sentenciar su pecado. El que haya hecho tal cosa es reo de muerte, y por haber actuado de esa manera, sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la corderilla. Dijo entonces Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te he ungido como rey de Israel, yo te he librado de la mano de Saúl, te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor, haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espadas a Urías el hitita, has tomado su mujer como esposa tuya y lo has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa la mujer de Urías el hitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor: suscitaré el mal en tu casa, ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto, yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Fijaros, aquí hay 2 cosas importantísimas. Una,
que es la más importante. David dice: he pecado contra el Señor. Y esto es lo que nos quieren quitar hoy en día, la conciencia de pecado. Como todo vale, porque todos somos tan buenos, pues entonces no podemos decir he pecado contra el Señor. Y entonces yo ahora me voy con la mujer, con el marido de mi íntima amiga y vivo como vivía pero como todo vale, pues no pasa absolutamente nada, pero sí pasa que estoy desagradando al Señor. Entonces, lo importante y lo que nos quiere mostrar aquí la Biblia es que hay una ley que nos ha dado Dios para que la vivamos, para ser felices, para poder vivir como hijos suyos, que a veces es dura. Claro que a veces es dura, por supuesto que a veces es dura. Ya lo dijeron los discípulos a Jesucristo. Muchos se fueron cuando Jesucristo anunció muchas cosas. Pues lo importante, porque todos somos pecadores, todos caemos, yo la primera, yo la que más, todos somos todos zoquetes, Dios nos da todo y nosotros, yo peco 7000 veces al día, todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero lo importante es saber reconocer el pecado para poder pedir perdón, porque el Señor perdona siempre y el Señor nos ama y el Señor lo único que quiere es que seamos como Él, pero no podemos ser como Él si no reconocemos el pecado. Y entonces si damos como bueno cometer adulterio, si damos como bueno matar, si damos como bueno tener unas relaciones que el Señor no quiere, o lo que sea, me da igual robar, lo que sea, me da igual, como mangarle la goma del pupitre de al lado, es que me da igual lo que sea. Si eso lo damos como bueno, no damos lugar al arrepentimiento. Y por eso yo lo digo siempre, buscaros siempre a personas de oración, a personas que rezan, a personas que se hincan de rodillas ahí delante del Santísimo, porque como personas serán igual de zoquetes que todas las demás, pero por lo menos están abriendo su corazón al Señor y el Señor puede hablar a través de ellas. Y aquí está la clave entre Saúl y David. Saúl tenía el corazón endurecido y no reconoció su pecado. Todo el rato decía, no, porque ha sido culpa del profeta, porque ha sido culpa de Samuel, porque tú no viniste, porque vinieron no sé qué, porque todo la culpa de los demás, la culpa, porque la culpa la tiene el otro, porque esto yo no lo puedo hacer, porque tú lo que quieres es que yo no sea feliz, porque la culpa siempre es de los demás. ¿Y qué hizo David? Que ya os digo, pecó mucho más que el otro. Oye, que es que ya no hay pecados más graves, que ya no existen, porque al final todos los pecados son los mismos. David reconoció que había pecado y compuso el Salmo Miserere, que lo voy a leer ahora, lo voy a leer porque este es el Salmo, es un Salmo impresionante. Este Salmo es el Salmo 50, se llama el Salmo Miserere y es un Salmo que se reza en la liturgia de las horas todos los viernes. Y que imaginaros cuando Jesús, que no tiene pecado, asume este Salmo como suyo, porque carga con los pecados de toda la humanidad. Y este es David, y este es el corazón de David, y esto es a lo que nos llama el Señor, a que le dejemos transformar nuestros corazones. El santo no es el que no peca, eso no existe. Bueno, a lo mejor hay algún santo que no peca, no sé, a lo mejor el Padre Pío, yo qué sé, yo no lo sé, a lo mejor hay uno o dos o tres, no lo sé, o ninguno. El santo no es el que no peca, el santo es el que cuando peca sabe pedir perdón a Dios. Y por supuesto, claro, hoy en día en el confesionario. Y dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Porque solo Dios puede lavar el delito y limpiar el pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Aquí está el secreto. O sea, si uno no reconoce su culpa, no puede pedir perdón. Y por cierto, cuando no ayudamos a los demás, aunque sea duro y aunque nos odien luego a muerte y aunque no nos puedan ni ver, cuando no ayudamos a los demás a reconocer su culpa, les estamos ayudando en fin, a lo que ya sabéis. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
contra ti solo pequé, porque no pecó contra Urías, ni pecó no, es que pecas contra Dios, o sea, vamos a dejarnos de tonterías. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Cuando viene la gente y te dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pues mira, aquí te lo está diciendo un corazón sincero, pues puedes trabajar sobre el corazón sincero. Por ejemplo, ¿sabes? Es que cuando la gente os diga, es que yo no sé qué quiere Dios de mí, decirles que no leéis la Biblia. Bueno, sigo. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Fijaros, el verbo hebreo para crear, que es barak, es el mismo verbo que se utiliza en la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Crea en mí un corazón puro. O sea, vamos, que lo tires al cubo de la basura, que crees que tú, que eres el creador, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Y luego, porque no vamos bien de tiempo y no me quiero alargar, pero es preciosa la sentencia que Dios hace al profeta, o sea, que Dios hace a través del profeta Natán. La espada nos apartará, pero bueno, eso es que requeriría más tiempo y quiero terminar la presentación del rey David hoy. David es modelo de penitencia porque reconoce su pecado y por eso alcanza el perdón de Dios. Fijaos, esto pasa también hoy en día. ¿No os dais cuenta, por ejemplo, en las familias o en los matrimonios o lo que sea, ¿no? Tú de repente, pues un día te enfadas y no pides perdón o cuentas una pequeña mentirijilla o lo que sea. Y ya sobre eso se construye la siguiente y es todo como una espiral y de repente una familia toda peleada y tú dices, ¿pero por qué estás peleado? Y dices, pues la verdad es que no lo sé, porque es que hace 20 años me dijo, pero por favor, hace 20 años, qué aburrimiento, ¿no? Bueno, pues decía Benedicto XVI que esa espiral del mal, que es siempre una espiral que va para arriba, solo se puede romper a través del perdón, nada más. Pero para saber pedir perdón hay que reconocer la propia culpa. Por eso David es el modelo de penitente y por eso el Señor va a continuar su descendencia a través de la casa de David. No porque David sea un santito, sino porque David tiene un corazón según el corazón de Dios, un corazón que ama, a pesar de su miseria. Y en cambio David tenía un corazón más duro que las piedras. Perdón, Saúl. Bueno, pues David, dice la Biblia que consoló también a Betsabé, su mujer, y durmió con ella. Betsabé le dio un hijo y él le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán para que le pusiera como sobrenombre Yedidías.
por lo que había dicho el Señor. Yedidias, que significa amado del Señor. Bueno, pues David ya ha recibido el perdón de Dios y aquí hay algo precioso. Vamos a ver. Cuando Dios perdona, no perdona como nosotros, bueno, por lo menos como yo, ¿no? Cuando yo perdono, pero de vez en cuando digo, bueno, yo te perdono, pero es que me has hecho esto, porque me has hecho lo otro, porque, o sea, el hombre para olvidar, bueno, para más que olvidar, sí, borrar le cuesta, ¿no? Cuando Dios perdona, no solo olvida el pecado, lo borra, lo purifica, sino que además le da al hombre no solo la dignidad que tenía antes de pecar, o sea, lo eleva a la dignidad que tenía antes de pecar y todavía más, porque al haber pedido perdón, el hombre ha glorificado a Dios, por lo cual Dios le devuelve más que la dignidad que tenía antes de pecar. Fijaos qué impresionante. Bueno, pues, y por supuesto, reorienta de nuevo la vida de los hombres, o sea, perdona y reorienta sus vidas. David se ha arrepentido, David ha sido perdonado, David va a tener otro hijo de Betsabé, ya dentro del matrimonio, cumpliéndose la profecía de Natán, que es Salomón, y que, bueno, pues la dinastía va a continuar a través de él, que es elegido ya desde su nacimiento. David va a construir un altar en Jerusalén. La construcción de este altar cierra ya los libros de Samuel, y en el libro de Crónicas especifica que este lugar va a ser elegido por Dios para construir el templo de Salomón. Fijaos, yo estoy yendo rápido porque la historia de David, pero para un acercamiento está bien. Luego, lo que es precioso de David, que los que venís a clase asiduamente ya lo sabéis, es ir sacando todos los textos litúrgicos, sobre todo los de los tiempos fuertes, domingos y solemnidades, y ver qué evangelio, o sea, qué salmo responsorial va con ellos y qué evangelio va con ellos, y así formamos la unidad de toda la Biblia, pero hoy no da tiempo a hacerlo. Bueno, pues el Señor, que ha estado presente en los avatares del pueblo y en los orígenes de la monarquía, va a seguir orientando sus pasos hasta que llegue a aquel que, como hijo de David, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Bueno, pues ya para ir terminando, vemos cómo el rey David ordena, bueno, va a ungir, va a pedir al profeta Natán que unja a su hijo Salomón, y dice, ordena, nos cuenta la Biblia que dice: montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y conducidlo a Gijón. Aquí David está estableciendo los ritos de sucesión que, vamos a ver, por un lado va a haber una unción con óleo sagrado, por supuesto, prefiguración de la unción que vamos a recibir nosotros en el bautismo, y otro de los signos va a ser sentarse en el trono real, de tal forma que el rey va a serlo por la acción de Dios sobre él en el momento de la unción, aunque, bueno, el derecho le venga en cierto modo por sucesión. Por supuesto, también Jesucristo, hijo de David, va a ser ungido en un momento concreto de su vida, ya no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Y una vez que resucite, va a ser entronizado no en un trono terreno, sino en el cielo a la derecha de Dios Padre. Sabéis también que la unción con óleo sagrado significa, bueno, como hemos dicho, la elección divina de una persona para desempeñar una función encomendada. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías. Cristo, y Mesías significa el ungido por Dios para realizar una misión, por supuesto con mayúscula.
Bueno, y ya aquí ya se nos está muriendo David, y dice que cuando se acercaba el día de su muerte, David dio las siguientes instrucciones. Sabéis que todos, cuando nos vamos a morir, pues si tenemos la ocasión de poder dar un discurso, pues al final siempre hablamos de lo más importante. Y dice, cuando se acercaba el día de su muerte, David dio las siguientes instrucciones a su hijo Salomón. Yo llego al término de todo lo perecedero, tú sé fuerte y pórtate como un hombre. O sea, fijaos qué bonito que seamos nosotros en nuestro lecho de muerte quien, pues aprendiendo de David, seamos capaces también de decir estas cosas a nuestros hijos. Guarda las disposiciones del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal como están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en cualquier parte a donde te dirijas, y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí. Si tus hijos guardan sus caminos, andando en mi presencia con sinceridad, con todo su corazón y con toda su alma, entonces no te faltará descendiente en el trono de Israel. La fidelidad a los mandamientos de Dios conduce al hombre a la felicidad y al éxito, y es, en cuanto se refiere al pueblo elegido, condición para seguir habitando en la tierra que Dios le ha dado. Se trata de la parte de la alianza que corresponde cumplir al pueblo. Dios nos lo da todo y lo único que nos pide a cambio es la fidelidad. Y esto ocurre en todo, ocurre en las amistades. Tú cuando tienes un amigo, tienes una amiga, pues no te apetece contarle algo y que lo vaya contando por ahí, o que, etcétera. Te ocurre en el matrimonio, ocurre en el trabajo, ocurre en todas partes. O sea, la fidelidad es indispensable para poder mantener una relación de lo que sea. Y ya acabamos con la muerte del rey David, que se va a descansar con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que reinó David sobre Israel fue 40 años. Fijaros que los números en la Biblia son simbólicos también. 40 significa la plenitud. En Hebrón reinó 7 años, reinó 7 años sobre la casa de Judá, y en Jerusalén reinó 33, ya sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel. Después Salomón se sentó sobre el trono de su padre David y reafirmó con fuerza su trono. Y nos dice en el libro de los Hechos: hermanos, permitidme que os diga con claridad que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy, que se puede ir a visitar en Jerusalén. Ahí están rezando al rey David, están rezando los judíos y están rezando los cristianos. La historia del rey David, o sea, lo que hemos visto. El rey David, o sea, es importante a nivel personal porque es que la Biblia no puede ser más explícita. No hay, o sea, los pecados son siempre los mismos, porque para pecar somos aburridísimos. Para hacer el bien somos muy creativos, pero para pecar siempre es lo mismo. Comete los mayores pecados, además es mentiroso, es cobarde, o sea, todo o sea, tú tienes una hija y te viene con un novio que ha cometido adulterio, que ha cometido asesinato, que encima es mentiroso, que encima es cobarde, y te mueres si eso se va a casar con tu hija. O sea, lo peor. Y sin embargo, Dios no se fija en eso, se fija en el corazón del hombre. Y David tenía un corazón según el Señor. Y eso es lo que importa. Por eso no podemos juzgar nosotros nunca, porque lo que Dios va a juzgar el día que muramos va a ser nuestro corazón. Y hay veces que podemos ver a una persona y podemos decir qué horror y esta persona y tal, pero Dios mira el corazón de los hombres, y esto es una gran enseñanza. Y no solo el Señor le perdona, y no solo el Señor le devuelve la dignidad que había perdido, sino que le da un trono eterno, una dinastía eterna sobre la que nacerá el futuro Mesías. Esta es la historia
es apasionante la Biblia. Veis cómo es importantísimo acercarnos a ella, rezarla, meditarla, porque esto es lo que nos va realmente cambiando nuestro corazón. Por eso es tan importante cuando rezamos, o sea, todas las oraciones particulares están fenomenal y todo es muy bonito, ¿no? Pero claro, no es lo mismo rezar con la palabra de Dios. O sea, no es ni mejor ni... Bueno, mejor. O sea, quiero decir que cada uno hace lo que puede, pero cuando uno aprende a rezar con la palabra de Dios, pues vuela.